Bien, nos encontramos aquí en el Empel de Barcelona y vamos a presentar el libro de Andrés García Carro, Escritos de un contrarrevolucionario. Un libro que he tenido el honor de prologar y que creo que es muy necesario en los tiempos en los que estamos, ¿no? En primer lugar, Andrés, ¿qué supone para ti venir aquí al Empel a presentar este libro? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte lo que acabas de mencionar, que eres tú el prologuista, magnífico prologuista del libro, y además, que no lo has dicho, pero lo digo yo, el artífice de que lo haya publicado en esta editorial SND, que es una prestigiosa editorial donde estamos publicando muchos de los patriotas de toda España, algunos de ellos autores muy conocidos, y que gracias a Javier este libro se puede publicar ahí. Quiero aprovechar para agradecer a Álvaro Romero, que es el que lleva la editorial, su confianza en este libro. La pregunta ¿cuál era? Perdona. Bueno, ¿qué supone estar aquí en Empel, ¿no? Con lo que... Pues también te agradezco la pregunta. Pues para mí supone un honor porque lo asocio con uno de sus artífices, que es Javier Barraicoa, que como sabéis todos es el hombre fuerte del patriotismo catalano-español aquí en Barcelona y en toda Cataluña. Entonces para mí es un honor, y sabiendo además los predecesores que he tenido sentados en esta mesa. Bien, pues si te parece, Andrés, para presentarte, por el que no te conoce todavía, ¿no? Un poco este libro ya es el décimo de índole política, ¿no? Que se dice pronto, ¿no? 10 libros. Bueno, el tiempo va pasando, son 10 libros como este mismo, de pocas páginas, pero creo yo que se pueden acoger al lema aquel de lo bueno si breve dos veces bueno, perdón por decirlo yo, pero vaya una cosa por lo otro. La brevedad, yo creo que en el libro el lector se va a encontrar bien condensado todo lo que digo, no hay paja, y luego que estén de acuerdo o no es otra cosa, pero creo que nadie me podrá reprochar el que sea aburrido o el que sea innecesario lo que está escrito ahí. Si te parece bien, Andrés, antes de entrar en materia del libro, ir al meollo de la cuestión, vamos a repasar brevemente tu trayectoria. Escribiste un primer libro que se llama Pintadas contra Zapatero, en un momento de la historia de España muy importante, ¿no? Que Zapatero nos parecía lo peor que había hasta ese momento, ¿no? Hasta que llegó Sánchez. Sí, bueno, y sigue siendo lo peor, porque en realidad Sánchez es un zapatero prolongado, ¿no? O ahondado en el mal, claro. Y sí, lo escribí al hilo de la época aquella de Zapatero, aquel libro de Pintadas contra Zapatero, y luego hemos ido pues hacia el abismo, hemos continuado yendo hacia el abismo, por desgracia. Luego vendría un libro interactivo, ¿no? Donde reivindicas el buen uso de las redes sociales, el Facebook en concreto, para difundir el bien. Y luego un libro también muy significativo que se dice De mal en Rajoy, ¿no? Para que no haya ningún pánfilo que piense que cuando llegó el PP pues cambió algo, ¿no? Porque realmente el PP siguió la política de Zapatero y no cambió absolutamente nada. Sí, bueno, esto que es como dices, algunas personas no muy avezadas políticamente todavía les molesta un poco que uno titule un libro De mal en Rajoy, como si Rajoy fuese peor que Zapatero. No es que fuese exactamente peor, lo fue en la medida en que vino después y en que no enmendó ninguna de las calamidades que implantó Zapatero en su gobierno, ¿no? En su mandato. Después de este libro vendría uno muy significativo, ¿no? Que yo diría que marca un punto de inflexión en tu trayectoria, que es Católico, erguante liberal, ¿no? Tú llevaste un proceso, ¿no? Donde comprendiste que es radicalmente incompatible el catolicismo y liberalismo, ¿no? Realmente tú al principio pues no sabías lo que era liberal y pensabas que lo eras, pero cuando realmente profundizaste en esto, pues viste claramente que es el gran enemigo del catolicismo. Yo siempre defendí lo mismo desde este primer libro de Pintadas contra Zapatero, pero sin una fundamentación teórica tan profunda, ¿no?
Esa fundamentación teórica la da la doctrina católica, la teología. Cuando uno conoce la doctrina católica, fundamenta mucho mejor pues todos sus argumentos en contra del aborto, del llamado matrimonio homosexual, que de otro modo uno habla más bien por intuición de que es algo malo, pero no lo acaba de explicar bien. Yo creo que es la gran clave hoy en día, la lucha, y por eso este libro se llama Escritos de un contrarrevolucionario, ahora explico el título. La gran clave es luchar desde una posición católica, luchar para recuperar a la España católica. De otro modo daremos bandazos y palos de ciego. No vale de nada esa clasificación de derechas e izquierdas, que es lo que explico en el libro, así que no me extiendo más porque ahora lo hablaremos. Luego también explico el título. Sí, no quieras acabar tan pronto con tu trayectoria, que tenemos tiempo. Vendría algún libro más, ¿no? Por ejemplo, un aguafiestas en la fiesta de Satanás, ¿no? Tú te sientes incómodo, ¿no? Cuando uno defiende la verdad y critica el error, pues siempre salen enemigos, ¿no? Y realmente para los que no están en Dios, pues siempre resultas incómodo, ¿no? La verdad da grima, ¿no? Sí, por eso el título de un aguafiestas, ¿no? Hay que ser aguafiestas en la fiesta de Satanás, claro. Y la fiesta de Satanás es el régimen actual al que en otro libro, que mencionarás ahora supongo, me adelanto, yo llamo la demoniocracia, que es el gobierno del demonio, ¿no? Que es en última instancia lo que tenemos implantado en España después del régimen anterior. Bien, pues tras esta evolución, ¿no? Que vendría un libro ya abiertamente, ya pues defendiendo pues a Dios y España, ¿no? Por Dios y para España concretamente, y van madurando tus escritos, ¿no? Sobre todo Reflexiones a la luz de la fe, ese es el penúltimo, y con este ya pues realmente cuando has ido profundizando en lo que es la tradición de la Iglesia, en la liturgia tradicional, pues cada vez se puede decir que vas hilando un poco más fino, ¿no? En ver dónde está un poco la raíz de todos los males que nos acechan. Sí, eso es lo que señalas tú en el prólogo y no te voy a contradecir. Yo creo que en este libro está más depurado o depurada toda mi argumentación antiliberal, anti-régimen actual, explicada desde una visión católica. Pues ahora sí, vamos tras esta presentación necesaria, ¿no? Para conocer al autor, ¿no? Que siempre ha destacado, ¿no? Por su defensa de Dios y de España, por su defensa de la religión, de la liturgia tradicional. Yo creo que es muy de agradecer en nuestros días un escritor que abiertamente pues defienda esto sin medias tintas, ¿no? Que hoy en día hay tantos autores liberales, tantos patriotas de pacotilla, ¿no? Que haya alguien que, bueno, no es tan conocido a nivel así del gran público, pero que tiene muchos seguidores de gente que busca la verdad y que saben que las reflexiones de Andrés siempre dan en el clavo, ¿no? Eso es una cosa que puedo asegurar. Además, Andrés es una persona que, como digo en el prólogo, tiene la virtud de que siempre dice lo mismo en público que en privado. O sea, no hay nada que no te diga en una conversación privada que no pueda decir públicamente, ¿no? No es como nosotros a veces, yo que trabajo en los medios, pues según en qué medio estoy, pues no digo todo lo que pienso, ¿no? Si es un medio a lo mejor, pues no puedes declarar abiertamente. Pero Andrés sí, Andrés en ese sentido es un alma libre. Y hoy en día, pues hay poca gente así, ¿no, Andrés? Y no es que te quiera echar flores, pero es una cosa que para bien o para mal tienes esa virtud. Es que me dices unas cosas que me pones en un problema, porque si te doy la razón va a parecer que no soy humilde, que quizá no lo sea. Y si te contradigo, pues te voy a dejar voy a poner en duda tu palabra. Como puedas. Yo sí creo que soy sincero, soy sincero. No digo cosas distintas según en donde me encuentre y esa pues quizás sea una virtud del libro. Sí, vamos a empezar ya con el primer capítulo, ¿no? Tras el prólogo, tradición y tradicionalistas, ¿no? Yo creo que sería bueno empezar un poco, por si alguien pues no lo tiene claro del todo, definir lo que realmente es la tradición, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, yo soy tradicional, ¿no? Lo dice por decir, porque le suena bien la palabra, pero no saben realmente lo que es la tradición española, la tradición de la fe. Y un poco, hoy en día se habla mucho de izquierdas, derechas, pero realmente, Andrés, y como apuntas muy bien, yo creo que habría que hablar de tradición y de revolución, ¿no? Realmente es enfocar mejor el asunto.
Bueno, en un plano político se entiende muy bien si pensamos en la Revolución Francesa, que es donde políticamente hay un antes y un después. En aquel momento se rechaza el régimen anterior basado en la doctrina católica y se instaura un nuevo régimen en el que se deja de lado a Dios. Y se crea un equívoco porque hay dos facciones, la más enfurecida, rabiosamente, como se llamaban ellos, revolucionaria, y la más moderada, pero todos dentro de la aceptación de que la política debía estar fundamentada en unos comportamientos, en unas leyes en las que Dios queda de lado. Por lo tanto, a partir de ahí, la tradición queda orillada, queda erradicada. Como decía antes, la distinción de izquierdas y derechas es una distinción revolucionaria. La tradición es lo que había antes, nos referimos, claro, a la tradición católica de los países católicos, y no se trata, como puede pensar mucha gente, incluso llamados tradicionalistas, de un inmovilismo. Se trata, aunque suene chocante utilizar esta palabra, de un progreso, pero de un progreso del bien, de un progreso en el que se guarda, no quiero decir conserva porque conservador es otra cosa, se guarda, se preserva lo bueno del pasado y se lo perfecciona en la medida en que se lo pueda perfeccionar, pero en la misma línea. Es decir, hay un dinamismo, no es ningún inmovilismo. Bueno, no me quiero extender porque cada cosa da para una conferencia, la verdad, pero como va Javier paso a paso, yo voy siguiendo sus pautas. No, ha quedado muy claro el concepto, ¿no? Tenemos que entender lo que es tradición y lo que es revolución. No hablar tanto de izquierdas y derechas, que son términos revolucionarios, ¿no? Sobre todo esta derecha liberal, ¿no? Que dice, sí, yo soy de derechas, pero defiende el liberalismo, como puede ser el PP, que es lo más contrario a la esencia católica de España, ¿no? Un partido que dice, soy de derechas liberal, defiendo el aborto, las uniones gays, eutanasia, pues ¿de qué derecha estamos hablando, no? Bueno, por venirnos más a la actualidad, no aburrirnos con cuestiones así un poco teóricas, históricas, el PP que acabas de mencionar, mañana, que es el día llamado de la mujer, que en realidad ya sabemos lo que es, el feminismo más rampante y más descerebrado, pues se ha sumado a la manifestación. Esa es la derecha. Y eso es lo que ocurre siempre en los procesos revolucionarios, que la derecha va a rebufo de la izquierda. La izquierda va haciendo sus avances en el mal, claro, y la derecha simplemente conserva, por eso decía antes lo de la peligrosa palabra de conservar, de ser conservador en política, conserva lo que ha hecho la izquierda. No avanza, pero deja el terreno en el mismo estado en que lo dejó la izquierda. Y lo vemos en eso, lo hemos visto en todo, lo hemos visto con el aborto, lo vimos en los comienzos de este régimen con el divorcio, con el matrimonio llamado matrimonio homosexual, ahora con esto que digo de la actualidad plena, ¿no? del feminismo rampante. Esa es la dinámica de la revolución. Los revolucionarios moderados y los revolucionarios rabiosos. Unos avanzando en el mal y otros conservando los desastres de los revolucionarios que estoy llamando rabiosos. O sea, por así decirlo, unos pecan de acción y otros de omisión, ¿no? Y aquí citas a Javier Barraicoa, ¿no? Que dice que él, de una frase suya, si el carlismo ha muerto, el carlismo entendemos por tradicionalismo, por tradición católica de España, es que ha muerto España, ¿no? Como mucho, dice Barraicoa, quedan restos de una estructura administrativa, ¿no? Y tú dices que no, que el carlismo no ha muerto precisamente mientras quede gente como Barraicoa, que den la cara, que den la sana doctrina y no se corten pues en defender estos grandes ideales. Sí, el carlismo es otro concepto que hay que aclarar, que mucha gente no sabe exactamente lo que es. El carlismo yo creo que hay que entenderlo como un sobrenombre hispánico de catolicismo. Es decir, carlismo es decir catolicismo hispánico. En
en el amplio sentido de España y de las Españas y de allá donde España llegó en su evangelización. Entonces, yo quiero tener algo de optimismo. Yo creo que el optimismo es el hijo de la esperanza, y la esperanza es casi obligada en un católico, es una virtud teologal, como sabemos. Entonces yo pienso que mientras haya gente como Barraikoa, como digo en el libro y como ha recordado Javier, pues hay esperanza y hay entonces una puerta abierta al optimismo. Tú, Andrés, siempre sueles interpelar al lector, ¿no? Y hay una frase muy significativa, ¿no? Ya acabando este primer capítulo, dice: siendo como es la tradición católica, el remedio a todos los males que asolan a nuestra patria, ¿no? Volver a la fe, ¿no? Que España recupere la fe. Dice: ¿por qué demonios su papel político está en la práctica reducido a la insignificancia? Prácticamente no existe. Está el partido carlista, que se presenta, pero no tiene prácticamente votos, está en irrelevancia más absoluta, ¿no? ¿Qué pasa para que los católicos, los tradicionales, no nos pongamos de acuerdo para hacer algo fuerte y empezar a poner remedio a los males que asolan a nuestra sociedad? Bueno, pues a esa pregunta la respondo en el libro. Yo os voy a dar la exclusiva de la respuesta. Pues que nos llevamos muy mal entre nosotros, vamos a ser sinceros. Ponemos cuestiones secundarias en primer plano y las fundamentales, que en realidad son dos, Dios y España, por este orden, las dejamos en segundo lugar. Si todos los patriotas, si todos los católicos, y yo creo que sin ser católico es ilógico ser patriota español, al decir patriota ya se sobreentiende católico, tuviésemos bien claro que la lucha es por Dios y por España, no estaríamos en la situación de irrelevancia política prácticamente en la que estamos. Para pasar a hablar al segundo capítulo, voy a pedir al autor que lea una adivinanza, ¿no? Donde la respuesta es de qué vamos a hablar. A ver, Andrés, si quieres leer una adivinanza muy ingeniosa, a ver si ustedes adivinan a qué se refiere, ¿no? Porque lo define muy bien en pocas palabras. Bueno, no sé yo si... A ver, bueno, está bien el test. ¿Dónde está? Aquí, adivinanza. Adivinanza. Una cáscara vacía, un cuchillo sin hoja, una playa sin mar, una joya de hojalata, una guitarra sin cuerdas, un amagar y no dar, cartón piedra, círculo cuadrado, carencia de sal, un abrigo que no abriga, un candil que no ilumina, un subterfugio del mal, un perfume inodoro, un chiste sin gracia, un dulce veneno letal. Bueno, pues aquí vamos a interactuar con el público. ¿A qué creéis que me estoy refiriendo? Tú no lo has puesto muy fácil, Javier, porque no está exactamente en el contexto de lo que estábamos hablando ahora, pero bueno, ¿a quién se le puede ocurrir de qué estamos hablando? ¿Qué es eso de lo que... ¿Eso qué es? Bueno, pues lo voy a decir, es el catolicismo liberal. El catolicismo liberal es una contradicción en los términos, como cada una de las cosas que he dicho ahí. Un perfume inodoro, bueno, pues otros digo, un círculo cuadrado, una cáscara vacía, un cuchillo sin hoja, una playa sin mar. Eso es el catolicismo liberal, que es, yo creo que el que está impidiendo, aparte de las desavenencias que he citado antes, que he mencionado antes, entre los propios tradicionalistas, yo creo que el catolicismo liberal, pseudo-catolicismo, sí liberal, pero como catolicismo falso, es el que está creando una confusión y un engaño, el que la gente se adhiera a partidos o a posturas de personas, de políticos o de intelectuales o de autores que son católicos liberales, se dicen católicos liberales, pero que de lo primero no tienen nada. Crean una confusión. Hay un autor, Leonardo Castellani, que decía que hay 4 tipos de error, y a ver si me acuerdo, por orden de menor gravedad a mayor gravedad. El de menor gravedad es el error mismo, ¿no? ¿No sería la ignorancia? La ignorancia, perdón, gracias. La ignorancia, luego está el error, luego está la mentira y luego está la confusión.
Es decir, para este autor argentino, Castellani, la confusión es peor que la mentira. Porque la mentira, uno puede estar engañado, pero en cuanto descubre que es mentira, lo cataloga como mentira. Pero la confusión es que uno ya no sabe lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es errado, lo que es acertado. Entonces es vivir en el caos, que es lo que causa el catolicismo liberal. Por eso yo, aparte de esta adivinanza, que es como un juego que hago ahí con el lector, luego le dedico muchos párrafos explicando lo que es, desentrañándolo y combatiéndolo en la medida en que yo he podido. Me acuerdo que una vez cuando estuve en Bruselas, ¿no?, donde estabas viviendo antes, ¿no?, que me lo explicaste en un café, ¿no?, que me quedó muy claro, ¿no?, realmente lo pernicioso que es la mentira, ¿no?, decir lo que se conoce siempre como el lobo con piel de oveja, ¿no? Pero bueno, cuando se desenmascara ya sabe quién es el lobo y quién es la oveja, pero es que la confusión es que decir el lobo es el bueno y la oveja es la mala, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Al mal le llaman bien y al revés. Sí, bueno, andamos en lo mismo. A ver, siguiente pregunta, Javier. Bueno, vamos a seguir profundizando. ¿Por qué, Andrés, por si alguien no lo entiende, no lo acaba de entender del todo, dónde está la malicia intrínseca del liberalismo, ¿no? Una doctrina perniciosa, condenada por la Iglesia, que es el gran enemigo del tradicionalismo? ¿Dónde está en el fondo la razón y qué tenemos que hacer para, si tenemos algo de liberalismo, para, primero, dejar de serlo y, segundo, combatirlo? Bueno, sigamos con las definiciones. Ya dije antes que es tradición, que es carlismo. Voy a ser igual de escueto con el liberalismo. El liberalismo es la desobediencia de la ley de Dios, en un sentido o en otro. Es decir, yo no obedezco, yo no me guío por la ley de Dios, sino por lo que a mí me parece que está bien o que está mal. Y algunos que se dicen antiliberales también pueden pecar de liberales por el otro lado. El pretender o ser más papistas que el Papa o tener posturas puritanas de restricciones de libertades que el catolicismo no las restringe. Es decir, cualquier cosa que se desvíe de la obediencia estricta a la ley de Dios es liberalismo. El primer liberal fue Lucifer, el mismo demonio, cuando le dijo a Dios: yo no te obedeceré, non serviam. Y luego hay que tener muy claro que no basta decir, bueno, la ley de Dios es lo que dice la Iglesia, porque lamentablemente, y como está profetizado en la Salet, hay mucha confusión en la misma Iglesia, ¿no? El modernismo se ha infiltrado y hay que discernir muy bien, ¿no?, lo que es el bien y lo que es el mal, cuando los pastores realmente están tibios, dicen mensajes ambiguos, y si no estás bien formado, hoy en día mucha gente de buena fe puede